Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo webinar que es organizado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Tenemos la misión de influenciar con la palabra de Dios en nuestra sociedad y lo hacemos a través de la traducción de la Biblia, poniéndolo en la lengua de las personas, a través de las publicaciones, colocando la palabra de Dios en diferentes formatos y medios, a través de la distribución, poniendo la palabra al alcance de las personas. Y lo que nos convoca ahora es a través de la interacción, poniendo no solamente la palabra en las manos de las personas, sino también en el corazón de las personas. Y en este tiempo de pandemia hemos querido cambiar la palabra crisis por crecer y nos hemos reunido 9 sociedades bíblicas, desde la Sociedad Bíblica en Guatemala, en Panamá, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. ¿Para qué? Para poder traerle a ustedes a los mejores expositores con temas relacionados a la Biblia. Y bueno, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante el tiempo de la conferencia y que puedan ingresar su país. Aquellos que tienen ya colocado su nombre, solamente colocan su país, y si no está colocado su nombre, que coloquen su nombre y su país, porque al final del evento, una Biblia por país. Vamos a empezar esta reunión encomendando este tiempo al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre y hoy está presente aquí a través de los medios virtuales. Te agradecemos porque tu palabra nos sostiene, nos alienta y nos fortalece en este tiempo de dificultad. Te pedimos para que esta noche tu palabra nos ilumine y podamos salir de aquí desafiados para cumplir tu misión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta noche vamos a tener una exposición muy interesante y luego de la exposición también vamos a tener una presentación de una plataforma digital multimedia. Vamos a tener la presencia de hermanos de Argentina, del Ministerio de Reino Media, que les va a presentar esta novedad que estamos seguros va a ser de mucha bendición para el ministerio de sus iglesias. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, Babilonia, sistema y espíritu, y voy a hacer la presentación de la expositora que está con nosotros, es la hermana Carola Loli, ¿no? Ella es muy cercana a la Sociedad Bíblica Peruana, ha sido presidente del Consejo Directivo por muchos años y actualmente es vicepresidente. Es una apasionada del estudio de la Biblia y también de hacer estudios bíblicos. Actualmente tiene 3 grupos a su cargo de comunidad, de estudios bíblicos en comunidad, ¿no? Y también es autora del libro Fe de Ratas, que acá lo tengo yo conmigo, ¿no? Entonces, es autora de este libro y en la Sociedad Bíblica Peruana ha sido uno de nuestros bestsellers. Hemos vendido más de 200 ejemplares de este libro, ¿no? Entonces, ahora nos viene a traer este tema muy interesante y desde la hermenéutica de la Biblia nos va a traer un mensaje para la iglesia para hoy. Dejo con ustedes a la hermana Carola Loli. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a las Sociedades Bíblicas Unidas y a Sociedad Bíblica Peruana. El tema que nos trae esta tarde es Babilonia, sistema y espíritu. Si bien Babilonia como imperio ya no existe más, su espíritu ha subsistido en los posteriores imperios humanistas. Babilonia encarna el sistema opuesto al reino de Dios. Siguiendo el consejo de Jesús en Mateo 16:3, vamos a analizar a la luz de la Biblia el origen, desarrollo, influencia y destino de este sistema,
en sus aspectos político, económico y también religioso. A ver, no sé por qué no puedo pasar. Ahora sí, este es nuestro esquema de trabajo. Vamos a ver Babilonia histórica, Babilonia hoy y la caída de Babilonia. Comencemos con Babilonia histórica, origen, Génesis 11 y 12. En el principio, la humanidad ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, la capacidad de comunicarse y de relacionarse. Ha sido dotada de habilidades, creatividad y también de un impulso de vida al que solemos llamar fuerza de voluntad. El germen de Babilonia aflora en la oferta de la serpiente, serán como Dios, lo que originó la caída del hombre. La entrada del pecado en estos tiempos la podríamos comparar a la entrada de un virus al sistema humano, un virus letal que infecta toda la humanidad. Toda la buena obra de Dios quedó afectada, también los recursos naturales, así como la gestión del señorío humano sobre ellos, lo que trajo injusticias y violencia a la tierra. El deterioro y la muerte entraron a tallar con ímpetu en el planeta, pero la gran tragedia de la humanidad fue ese distanciamiento social que tuvo que tomar Dios Santo de su criatura pecadora, desligada ya de la luz de su presencia. Todo esto vino acompañado de una crisis existencial en el ser humano, ¿no es cierto? Quien dejó de verse reflejado en el Creador y nos preguntamos, ¿qué hubiese sucedido sin la transgresión? Solamente podríamos imaginarlo como el ideal de la humanidad andando en el espíritu correcto al lado de Dios. Si bien la humanidad no dejó de destellar de manera parcial la imagen y atributos de Dios, el bienestar sostenible de la creación, el sano desarrollo de sus etnias y comunidades, se convirtieron en un ideal que hoy parece inalcanzable. Con la entrada del pecado entró la autonomía de mi propia norma, resultado de la mentirosa oferta de ser como Dios. Así se comenzó a desarrollar la mentalidad humanista secular y la rebelión en el corazón humano. De Génesis 3 en adelante, vemos a la humanidad desligada de Dios, arrojada del huerto del Edén a una tierra hostil. Y apenas en la segunda generación se asoma la tragedia, cuando Caín mató arteramente a su hermano Abel. Vamos a tomar como punto de partida en el desarrollo de este trabajo a las dos vertientes humanas sobre la tierra. Por un lado tenemos Génesis 4, 25 y 26. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta vertiente comenzó a desarrollarse ante el Señor bajo su norma, rindiéndole culto. La otra vertiente humana es la de aquellos que viven sin tener en cuenta a Dios, con el hombre como centro de todo, al margen del consejo del Creador, y ellos configuran el amplio espectro de mujeres y se jactaba mucho de su violencia homicida. A partir de la descendencia de este hombre, vemos en acción a la cultura cainita desarrollando distintas esferas humanas. Vemos aquí en esta palabra, Génesis 4, 19 al 22, Lamec tuvo dos esposas, una de ellas se llamaba Adá y la otra se llamaba Silá. Adá dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Silá dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Ese conjunto
escultórico que está en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, y se llama Los descendientes de Caín. En estas tres hombres vemos a tres líneas de oficios. Jabal, padre de los ganaderos, el germen de la economía de producción, o capital. Capital viene de cápita o cabeza de ganado. Jubal, el padre de los que tocan arpa y flauta, el germen de las artes y el entretenimiento. Y Tubal Caín, padre de los herreros que trabajan el bronce y el hierro, el germen de la industria, las herramientas y las armas. Vemos pues a civilizaciones que se comenzaron a desarrollar aparte de la presencia de Dios, pero no aparte de la religiosidad, ya que el religar es la intuición humana de algo que se desligó en el ser. La humanidad, al no invocar al único Dios, comenzó a invocar a muchos dioses, sean de la naturaleza o imaginarios, para satisfacer sus necesidades como lluvias, buenas cosechas, victoria en las guerras. Es así como adoraron al sol, la luna, animales y otras cosas creadas o imaginarias que les evocaban fertilidad o seguridad. La vertiente humanista disfruta, por cierto, de los atributos de Dios, pero sin su presencia ni consejo. En la era antediluviana, la maldad y la violencia de quienes no tienen en cuenta a Dios se acrecentó de una manera terrible. Lo vemos en Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Vemos una reiterada expresión de maldad, ¿cierto? Y el juicio de Dios en ese momento, en ese tiempo, fue el diluvio universal, rescatando a Noé, un hombre que caminaba con él, junto a su familia, así como las especies animales preservadas en el arca. En la era postdiluviana, Noé y sus hijos constituyen nuevamente las etnias sobre la tierra. Génesis capítulo 11 nos narra el origen de una civilización que desarrolló una nueva tecnología de producción en serie, el ladrillo hecho del polvo de la tierra como material de construcción en reemplazo de la piedra y el uso del asfalto como mezcla para construir. Esto sucedió en Mesopotamia, en la extensa llanura del Sinar, donde no hay montañas cerca que les provean de piedra. Esta es una muestra de cómo las carencias encienden el ingenio humano, llevándolos a aprovechar el recurso que tienen a la mano. Esto ocurrió en la ciudad de Babel. Vamos a ver ahora a la persona que impulsó esta ambiciosa empresa, un hombre llamado Nimrod. Génesis 10, 8 al 9 dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Veamos Babilonia política. En Nimrod comenzamos a ver en acción el espíritu humano voluntarioso, inclinado a concentrar poder. Él es el prototipo de hombre que se levanta por encima de sus pares en base a sus habilidades, fuerza y prepotencia. Es importante observar que en el principio Dios bendice a la humanidad con el mandato de señorear sobre lo creado, mas no sobre personas. La palabra correcta con los pares es gobernar. El mandato cultural de señorear es sobre todo lo creado, flora, fauna, recursos y riquezas, ejerciendo una sana mayordomía sobre ellos. Alguien que está bajo el gobierno de Dios podrá ejercer dominio propio, es decir, gobernarse a sí mismo. Lo hará también sobre su familia, en su profesión, puesto de trabajo, en su ciudad o en la nación. Notemos acá que es un gran problema humano en las comunidades el tener malas autoridades, gobiernos incorrectos. Es que el liderazgo eficaz pareciera ser una utopía. Y es que quizás ahí radicó el punto en donde más se revela el daño que ocasionó el pecado en la naturaleza humana. Al señalar la palabra que Nimrod era vigoroso cazador, resalta por un lado su carácter protector de la comunidad,
a librarla de las fieras, como también el de proveedor de alimentos y recursos obtenidos de la casa. Al decir delante del Señor, se refiere a una confrontación o desafío. Y por supuesto, al decir llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra o fue el primero en enseñorearse, se refiere a la acción de ese germen autoritario del hombre poderoso ejerciendo dominio absoluto a cambio de seguridad. Son los rasgos característicos de los gobernantes en la configuración humanista secular. Es el patrón de enseñorear sobre las personas del modelo babilónico. Otra muestra de rebelión contra Dios es que luego del diluvio, Dios ordenó a Noé y sus hijos dispersarse y llenar la tierra. Sin embargo, nosotros vemos en Babel un afán de concentración de poder, de edificar la mega ciudad centralizada y expansionista, lo que devino posteriormente en la formación de imperios. Nimrod, el primer hombre poderoso en la tierra, funda, entre otras ciudades, Babel, palabra que significa confusión. Y aquí aparece bien descrito el espíritu de Babel. Génesis 11:4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Esta voluntariosa empresa nos muestra el orgullo humano exacerbado, edificando un sistema que pretende llegar al cielo, que actúa en alianza con el sistema de tinieblas, pues ellos se sienten divinos. Es la esencia del humanismo secular. Babilonia es un sistema que considera a sus ciudadanos como engranajes del sistema, degradando a la humanidad creada con dignidad y propósito y convirtiéndolos en masa, el término despectivo para los súbditos de Babilonia. La Babel religiosa. El espíritu de Babel se ha infiltrado en casi todos los cultos de la tierra. Babilonia es muy religiosa, pero en la práctica su religiosidad es una herramienta más de control para dominar y manipular sus comunidades. Jesús en su mensaje a las 7 iglesias advierte esto al señalar que él aborrece al nicolaísmo. Nico, dominador, laos, laicado. Es la configuración piramidal de Babilonia. También nos advierte acerca del espíritu manipulador y hechicero de Jezabel, como también de la infiltración cultural dentro del pueblo santo, de prácticas inmorales, es decir, la doctrina de Balaam. Si bien la religión histórica de Babel tuvo sus propias características y deidades, como el culto al propio Nimrod, por supuesto, a Semiramis, su mujer, y a Tamuz, lo cierto es que muchos otros cultos derivaron de estos, como la adoración al sol, la luna y otras más. En lo religioso, el espíritu de Babel edifica estructuras humanas verticales con la ambición de religar o alcanzar el cielo. Y es que es muy sutil edificar sistemas humanos dándoles una mano de barniz religioso. Dios no fue indiferente a esto y vemos nosotros expresar en Génesis 11, 6 al 8. Esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla del compañero, de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios en estas palabras resalta el carácter voluntarioso de quienes gestionan esta ambiciosa empresa de Babel y confunde sus lenguas. Ellos detuvieron la obra, se esparcieron y así conformaron las diversas etnias y culturas. Babel tiene mucho significado, pues encarna la mentalidad humanista secular. No obstante, siempre debemos recordar que es una obra trunca. El orgullo de Nimrod proviene del mismo espíritu que impulsó al ángel caído a rebelarse a Dios, contra Dios. Ese es un ingrediente de la mordedura de la serpiente en el talón de la humanidad.
En resumen, veamos, el material de Babel es el ladrillo fabricado a molde, hecho del polvo de la tierra, sistema que considera a las personas como una masa utilitaria que debe ser controlada a través del sistema político a cambio de seguridad y provisión. Es el sistema de tinieblas opuesto al de Dios. Repasemos las características de Babilonia. El hombre como centro, principio y fin, exalta egos, levantando dioses humanos. Es piramidal, cabeza, rey, autoritaria, ejerciendo junto a sus élites dominio absoluto. Concentración de poder, expansionista, un deseo imperialista de dominar el mundo. Uso de la tecnología con fines de lucro y dominio de sociedades. Construcción de megaciudades, centralismo, búsqueda de fama y opulencia. Control sobre mucho, la manipulación, la masificación de sus comunidades. Religión manipuladora que afianza el poder político. Torre levantada hacia el cielo. También se caracteriza por ocultismo, magia, hechicería, superstición, todo amalgamado. Es muy confuso todo el espíritu de Babilonia. Veamos ahora, vayamos a la segunda parte, el imperio, Daniel. El libro de Daniel nos narra hechos ocurridos entre los años 605 al 537 a.C. Abarca 68 años de la historia de Israel y relata también el auge del imperio babilónico. Este libro nos sitúa primero en Jerusalén, cuando Nabucodonosor la conquista y saquea, llevando cautivos a los jóvenes prometedores de Judá, entre ellos Daniel y sus amigos, quienes a pesar de ser capturados muy jóvenes y llevados al palacio del rey, de cambiarle sus nombres por otros nombres paganos y afectar su identidad, de ser educados en la cultura de Babilonia, ellos tomaron la firme decisión de guardar su identidad de judíos en el exilio y servir fielmente al único Dios, no contaminarse ni dejarse adormecer por ese sistema. Ellos no perdieron la fibra de su carácter de siervos de Dios, lo que los hizo destacar nítidamente entre los demás sabios de otras culturas de palacio. Nabucodonosor, final de cuentas, era un siervo de Dios para el tiempo del juicio de su nación. Recordemos siempre, Dios es soberano. Nosotros sabemos que la inquietud por el porvenir acompañó siempre a los seres humanos, sobre todo a los de la vertiente que no toman en cuenta a Dios. Este temor a lo desconocido llevó a la humanidad a explorar lo oculto, a buscar comunicarse con los muertos, a consultar agoreros y adivinos, prácticas, por cierto, abominables para Dios, quien decidió comunicarse con los suyos a través de su revelación y de la acción de sus siervos, los profetas. La palabra de Dios es la sabiduría de su pueblo. La oración es nuestro poderoso recurso para buscar su voluntad. Y era ahí donde radicó la sabiduría de Daniel y el gran prestigio que alcanzó en el imperio de Babilonia. Veamos un poco las tácticas de Nabucodonosor. Para engrandecer su imperio, él conquistaba naciones, tomando botín de guerra, riquezas y cautivos, en especial a los príncipes y los jóvenes más prometedores de cada cultura. Así él tenía en su palacio toda clase de consejeros, sabios, magos, astrólogos y agoreros. Nabucodonosor era una especie de headhunter de la antigüedad, reuniendo a los top de cada cultura al servicio de Babilonia. Este es el espíritu de Babilonia, muchas culturas reunidas en un conglomerado de saberes, creencias y supersticiones al servicio de su sistema. Una de las cosas más sorprendentes del libro de Daniel es el sueño de Nabucodonosor. Y esta es una sorprendente revelación geopolítica. El capítulo 2 de Daniel narra el sueño perturbador que tuvo el rey. Él llama urgente a su corte de sabios, pidiéndoles que le cuenten el sueño y su interpretación, bajo pena de muerte. Ahí vemos el carácter sanguinario de este imperio, ¿no? Al no poder hacerlo, ordena matar a todos, lo cual incluía
a Daniel y sus amigos, pues había llegado el momento de actuar. Ellos no se preocupan, ellos se ocupan, oran a Dios para que les revele el sueño y la interpretación, y el Señor lo hace. Dios revela acerca del desarrollo y destino del conglomerado humanista secular de Babilonia representado en esa estatua. La palabra dice en Daniel 2, 31 al 35, en su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Daniel le revela al rey que él es la cabeza de oro y que lo es porque Dios le ha dado el reino, poder, la fuerza, el honor y dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él puso todo bajo su poder porque Dios es soberano. Luego de Babilonia viene otro reino inferior que ocupará su lugar, representado por el pecho y los brazos de plata. Luego otro, representado por el vientre y los muslos de bronce, dice surgirá para dominar el mundo. Luego otro muy fuerte, representado en las piernas de hierro, pero los pies de la estatua eran de hierro con barro cocido, una mezcla de materiales que no amalgaman, no se juntan, lo que significa que ese reino será fuerte y débil al mismo tiempo y que se unirá mediante alianzas humanas. En el tiempo de estos reyes, Dios hará algo muy grande con la roca que cae, golpeando la estatua y haciéndola polvo que se lleva el viento, y estableciendo su reino eterno. Esa roca es Cristo. Se había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Las tropas de Ciro acampaban a las afueras de la capital y este hombre confiaba en sus murallas, lo cual fue un gran error. Lo que sucede es tremendo. En el banquete aparece una mano escribiendo en la pared un extraño grafiti, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel le revela el significado. Mene, contar. Dios ha contado los días de su reinado y les ha puesto fin. Tekel, pesar. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin, dividir. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Esa misma noche mataron a Belsasar y Darío el Medo se apoderó del reino. Con el rey Belsasar observamos la fragilidad de las dinastías humanas, ya que él no daba la talla de su abuelo.
Estos son unos cuadros que nosotros conocemos porque hay un consenso entre los biblistas acerca del significado de la estatua. La cabeza de oro Babilonia, eso le reveló Daniel al rey, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, vientre y muslos de bronce, Grecia, las piernas de hierro, el imperio romano, y los pies de hierro y barro, una unión de naciones bajo pactos humanos. El sueño de Nabucodonosor se asemeja muchísimo a la visión de Daniel 7, en las que él ve a 4 bestias enormes que surgen del mar. El mar representa las naciones en el lenguaje bíblico. Y estas bestias representan los grandes imperios humanistas. Por cierto, muchos de estos imperios pasaron, pero sus espíritus y características subsisten. Veamos algunos de ellos. Babilonia, ya lo vimos, exalta la gloria y el poder humano, recluta sabios, magos, hechiceros, héroes de toda cultura. En lo religioso, pues fomenta un conglomerado de cultos, ¿no? Nabucodonosor llegó a considerar a Dios como un gran Dios, pero igual lo puso como uno más. Entonces ese es algo muy sutil. Los medo-persas aportan un avanzado cuerpo de leyes, un sistema administrativo ordenado. Grecia, y este es algo muy interesante, siempre nosotros decimos el imperio griego tuvo corta duración porque Alejandro Magno murió joven y se dividió en 4, ¿no? Sin embargo, hay que ver algo. El pensamiento griego preñó al mundo entero, influyendo también en la iglesia. Recordemos a Juan, a los primeros evangelistas, advirtiendo del gnosticismo y de todo ese pensamiento griego que entraba a la iglesia, ¿no? Y es que debemos comprender que este reino de bronce que corresponde al vientre y los muslos, en el vientre y los muslos pues está el sistema reproductor. Por eso dice en la revelación Daniel que ese imperio ejercerá dominio del mundo. Y por último, Roma, ¿no? Poderío militar, expansionismo, esa autoridad divino suprema del César encarna al Estado Dios, la Pax Romana, esa extraña paz conseguida por la fuerza. Ellos son enemigos de toda revuelta, por lo cual desarrollaron tácticas de manipulación de masas mediante un entretenimiento de baja calidad, ¿no? La antigua táctica del pan y circo. Todos estos espíritus y características se fusionan en el humanismo secular. Y en Apocalipsis 13, Juan ve las visiones, tiene una visión de todas estas bestias unificadas, ¿no? Ahí vemos un pequeño dibujo. Todas estas bestias amalgamadas en un solo monstruo o bestia que surge del mar, lo que nos habla del imperio global del anticristo. Ahora, ¿qué cosa hacemos nosotros los creyentes con toda esta información? Veamos. Saber que Dios es soberano y por la obra de Jesucristo es nuestro Padre. Esta identidad debe ser guardada con el mismo valor y fidelidad que Daniel y sus amigos. Esto para todos y para los jóvenes sobremanera. No nos contaminemos con Babilonia. Saber que Dios consuela y revela a quienes lo buscan de corazón. Daniel fue consolado en el tiempo de incertidumbre que le tocó vivir a causa del pecado de su nación. Busquemos nosotros su rostro para recibir revelación. Saber que Jesús, nuestro Señor y Rey, es la roca que caerá sobre la estatua de ese imperio humanista secular, y toda esa estructura de poder tan opuesta a Dios será como polvo que se lleva el viento. Lo que hoy nos aflige tanto no será más. Saber que los espíritus de esas bestias unificadas impregnan a las élites de los sistemas de poder que acechan al mundo, afligiendo a los que son de Dios, dando la impresión que las tinieblas se ciernen amenazantes sobre la humanidad. Saber que somos parte del reino eterno de Dios y que su Hijo Jesucristo ya venció al sistema del mundo al resucitar victorioso como el Rey eterno. Jesucristo volverá y los creyentes en él somos más que vencedores. Saber es conocimiento, que no sea hoy como en el pasado, cuando el Señor tuvo que decir, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Veamos ahora, son 2 reinos, Babilonia, el sistema del mundo, autonomía bajo Satanás, el adversario de Dios, y
el reino de Dios, la vertiente de los que invocan a Dios en la tierra, bajo Jesucristo Rey. Veamos ahora Babilonia hoy. Tenemos este cuadro, vamos a ver Babilonia política, Babilonia económica y Babilonia religiosa. Babilonia política. Hace 100 años, al final de la Primera Guerra Mundial, hubo un intento fallido de crear la Liga de las Naciones. Hace 75 años, luego de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas con sus agencias especializadas, como por ejemplo la OIT Trabajo, OMS Salud, UNESCO Educación, Ciencia y Cultura, FAO Alimentación y Agricultura, etcétera, ¿no? Con fondos, apoyados por fondos como el Fondo Monetario Internacional, UNICEF, Fondo para la Infancia, etcétera, ¿no? En los últimos años, la Organización de Naciones Unidas ha impulsado vigorosamente las llamadas políticas de género, enfocadas en los sistemas educativos y las políticas de salud pública de las naciones. Estas ideas redefinen al ser humano, trastocando el diseño de Dios en cuanto a la identidad básica de hombre y mujer. La estrategia que ellos usan le llaman transversal, es decir, de un lado al otro de la sociedad, para lo cual buscan implementar la ESI, la educación sexual integral, enfocada en niños y jóvenes, y una agresiva campaña de control de natalidad, promoviendo la legalización del aborto, al que llaman interrupción voluntaria del embarazo, un eufemismo, comunicando sus mensajes a través de medios de comunicación, líderes de opinión, en las redes sociales y la mass media, teniendo como sus embajadas a las ONGs encargadas de la gestión de todos estos programas, organizaciones no gubernamentales patrocinadas por capitales y fundaciones a través de sus agencias de cooperación internacional que la ONU instala en cada país. Esa es una experiencia que yo les quiero compartir. Uno de los ministerios donde sirvo está afiliado a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y una de las primeras cosas que me llegó fue esta invitación a un curso, un seminario muy completo, que se llama Yo sé de género. Dicen conscientes que la igualdad de género es indispensable para el logro del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Al final, dice, el contenido de estos módulos ha sido desarrollado por ONU Mujeres para Naciones Unidas, etcétera, y todo esto, dice, con el apoyo de la División de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas también hace unos años está impulsando lo que llaman el Plan de Acción 2020-2030, Plan de Acción 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las ODS, ¿no? Y aquí vemos los puntos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo decente, es decir, Dios mío, solución de todos los problemas del mundo. Ellos mismos en sus páginas dicen, para acabar con la pobreza, rescatar al planeta y construir un mundo pacífico. Este organismo supranacional y su ambicioso plan a 10 años moviliza gran cantidad de recursos humanos y económicos, señalando la meta de un mundo pacífico y también el rescate del planeta, lo que nos da a entender que están tomando las riendas del mundo, apuntando a la solución definitiva de los grandes problemas de la humanidad con acciones altruistas de corte global. Dicen también, refiriéndose a este plan de acción, la década de acción llama a acelerar las soluciones sostenibles para todos los más grandes desafíos del mundo, desde la pobreza y el género hasta el cambio climático, la desigualdad y el cierre de la brecha financiera. Ahora pensemos, es bien ambicioso hablar de 10 años. La pregunta es, ¿cómo van a hacer para acabar con todos los problemas del mundo? ¿Qué hará posible implementar estos objetivos en el planeta? Si la respuesta a la crisis de la Primera Guerra Mundial se intentó crear la Liga de Naciones, y años después, luego de la crisis que dejó en el mundo la Segunda Guerra Mundial, se echó a andar la ONU, la respuesta lógica sería: necesitamos una nueva gran crisis. A partir del año 2020, primer año del plan ODS,
La humanidad está viviendo una de las situaciones más extrañas de la historia reciente. El mundo entero adoptó un hashtag en común: quédate en casa. Los gobiernos declararon estado de emergencia con recorte de derechos, así como una cuarentena obligatoria para sanos, no para enfermos, como es en realidad las cuarentenas. Veamos algo acerca de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización dice en sus propias páginas, se encarga de gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Hace unos años, el 11 de junio del año 2009, declararon una pandemia con la aparición del virus H1N1, causante de la gripe A o gripe porcina, generando una expectativa de desastre y muerte que no llegó a suceder. El 30 de enero del año pasado, 2020, declararon la epidemia del COVID y el 11 de marzo una pandemia, empujando a las naciones a medidas extremas, y la vida como la conocemos se detuvo. La economía, la educación, los viajes, el comercio, todo se puso en pausa a partir de una discutible dicotomía entre preservar la vida o la economía. La aparición de este virus, por supuesto, generó pánico. Se le quitó la denominación de gripe, lo que quizás hubiera ofrecido mejores pistas acerca de su tratamiento. Las noticias alarmantes y poco claras hablaban de un supervirus que acechaba a la humanidad por aire, mar y tierra. La Organización Mundial aconsejó un primer protocolo: quienes tengan síntomas, tomen paracetamol y aíslense. Aconsejaron expresamente no usar antiinflamatorios y señaló a los cuerpos médicos a no realizar autopsias, sino incinerar a los fallecidos por el virus. Muy aparte de la Organización Mundial de la Salud y su injerencia en salud pública, médicos particulares comenzaron a tratar a los afectados por el virus tal como una gripe grave del tipo SARS, síndrome respiratorio agudo severo, producida por otros coronavirus desde hace años, usando antiinflamatorios desde sus etapas tempranas, ¿no? El SARS ofrecía un precedente, siendo algo muy grave también, evitando que se agrave el cuadro de personas en bajas defensas. Mientras que los protocolos médicos de salud pública siguieron los consejos de la Organización Mundial de la Salud, sus postas y hospitales comenzaron a colapsar velozmente ante la cantidad de pacientes que llegaban con un cuadro avanzado de la enfermedad. Por otro lado, médicos italianos, por iniciativa propia, comenzaron a realizar autopsias a los fallecidos, determinando que la muerte de los infectados se debía a una tormenta de citoquinas desatadas por una inflamación descontrolada no tratada a tiempo. El enfoque se puso entonces en conseguir la vacuna contra el virus, lo que desató una vertiginosa carrera tecnológica de grupos científicos y empresas farmacéuticas. La ONU ofrece una estructura de gobierno global con ministerios para cada esfera humana y con el marco legal de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El vehículo para implementar estos proyectos ha sido la ideología progresista. Todas estas ideas han avanzado en el mundo de una manera soterrada, pero muy bien articulada. La tendencia de los últimos 50 años ha sido difuminar los límites entre las naciones, entre los sexos con el enfoque de género y también entre lo que es bueno y lo que es malo. Este espíritu es anticristiano, ya que Dios siempre señaló con claridad los límites, en especial los morales. La contraparte humana de Nimrod, y eso lo tenemos que tener presente los creyentes, es Abraham, nacido también en Babilonia, el padre de la fe en Dios, de cuya simiente desciende el Rey Jesucristo y de la cual por la fe descendemos los creyentes. Jesucristo, la roca, establecerá su reino eterno. Dios es soberano. La presente crisis de salud ha removido los cimientos del planeta, generando un sacudón global. Si bien el virus de Wuhan pudo haber salido de un laboratorio, lo que debiera llamarnos la atención como creyentes es lo que se ha gestado por años en otro tipo de laboratorios, los laboratorios de ingeniería social. La táctica de pan y circo de Roma
para controlar y lavar el cerebro de las masas se ha afinado muchísimo. Babilonia ve masas donde nuestro Señor Jesús vio con compasión a ovejas sin pastor, una multitud de personas mal organizadas y desamparadas por sus figuras de autoridad. La principal arma de las guerras psicológicas es el temor, con el que manipulan y controlan. La pandemia ha cambiado la vida como la conocíamos y observamos que empezaron a faltar muchas cosas, pero hay algo que no faltó: el entretenimiento. El autor Aldous Huxley, en su libro Un mundo feliz, escrito en 1932, dijo esto, y cito: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Entreteniendo la masa. El sistema del mundo da al entretenimiento un enorme valor. Y eso lo notamos en la distorsión entre lo que gana un deportista de élite, un artista de cine o Netflix, cantantes, influencer, frente al trabajador común, quien probablemente no gane en toda su vida lo que ellos reciben en un campeonato, concierto, serie o película. Los sociólogos están señalando una galopante trivialización de todo, junto con la adicción a distracciones, sobre todo las que ofrecen un universo sensorial paralelo, como lo llama el autor Neil Postman en su obra, publicada en el año 1985, que esta obra ha sido muy vendida durante esta pandemia. Se llama Divertirse hasta morir. Cito: ¿será cierto que la gente ha sido privada de su capacidad de pensar y reducida a un estado de imbecilidad tan profundo como para que no anide en ella siquiera débilmente un resto de conciencia moral y una necesidad de verdad en medio de la búsqueda permanente de distracciones? Otro autor, George Orwell, en su libro famoso 1984, habla de un concepto que él denomina el doble pensar, algo así como saber y no saber, ser consciente de la verdad mientras se dicen mentiras finamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones que se anulan entre sí, aún sabiendo que son contradictorias. Las nuevas generaciones han sido particularmente susceptibles al engaño de las tinieblas al ser amamantados desde muy pequeños por la mass media. No es fácil definir estas cosas o comprenderlas, como muchos de los asuntos de las tinieblas, pero quienes sí debieran entenderlo son los que Jesús señaló como la luz del mundo. Sin embargo, la iglesia también se vio afectada por Babilonia. El nicolaísmo, que aborrece Jesús, genera también una masa, término doblemente indigno cuando se refiere a los redimidos de Dios. Hay iglesias adormecidas, creyentes con poco conocimiento bíblico, atornillados a los mecanismos de evasión de la vasta oferta de entretenimiento de Babilonia, como sucedió con el rey Belsasar, celebrando en su mundo paralelo cuando sus enemigos estaban acantonados en las puertas de la ciudad. Él no dio la talla. ¿Lo haremos nosotros? Veamos algo de la Babilonia económica. La esfera de la economía está controlada hoy en día por las decisiones de grandes élites empresariales, de banqueros internacionales, los magnates del mundo digital, las empresas farmacéuticas, así como las de comunicación y entretenimiento. Ellos dan mensajes al mundo y aún se atreven a profetizar. Se hizo muy común al principio de la pandemia un video de una charla TED que dio Bill Gates en el año 2015. TED significa tecnología, entretenimiento y diseño, y es un movimiento muy grande porque ahí es donde ponen el futuro, tecnología, entretenimiento y diseño. Y él anunció que el peligro que acecha a la humanidad en este tiempo es un virus. Esta charla circuló mucho al inicio de la pandemia, ya que vista 5 años después parecía un vaticinio. Hoy acostumbra a predecir bastante seguido. La pregunta es si nosotros estamos frente a profetas o a falsos profetas que ejercen control desde el poder que les dan sus empresas y fundaciones.
En este tiempo los magnates se autoproclaman filántropos. Esa palabra viene de filos, amor, antropos, hombres, amor por la humanidad. Y bajo el paraguas de benefactores de la humanidad, logran una influencia supranacional y la injerencia de sus fundaciones apoyando programas como los de la ONU y otros. En la llanura del Sinar se desarrolló una tecnología que, sumada a la avasalladora personalidad de Nimrod, los hizo sentir ilimitados, emprendiendo la ambiciosa empresa globalista de Babel. Pero no lo olvidemos, esa torre quedó trunca. Veamos algo acerca de la esfera de ciencia y tecnología. Esta esfera es muy importante en el desarrollo de las culturas. La palabra ciencia significa conocimiento. Dios creó a la humanidad dotada de inteligencia y creatividad, por lo que todas las culturas de la Tierra, en mayor o menor medida, han contribuido a su desarrollo. Sin embargo, es la cosmovisión la que determina el alcance y buen uso de los conocimientos. Históricamente, la Iglesia se quedó mirando el cielo, parafraseando a los ángeles que hablaron a los varones galileos cuando Jesús subía al cielo. La Iglesia, aunque Jesús había subido al cielo, dándonos ventajas porque es nuestro abogado, nuestro rey, contaba con las Escrituras, con el consejo de Dios y equipada además con su Espíritu Santo para hacer posible la aplicación del modelo de integridad individual que pueda conducir a aplicar en las comunidades el modelo social que emana de la ley de Dios. La ciencia y la tecnología y las demás esferas son gestionadas hoy por el reino de tinieblas. La palabra se enclaustró sin ser leída y menos aplicada, como el consejo del Creador. Sin embargo, la ciencia y Dios están profundamente ligados. Un ejemplo de esto es Galileo Galilei. Él fue enjuiciado al sostener que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero lo cierto es que fue Aristóteles, no Dios, quien sostuvo que la Tierra era el centro del universo. Y esa supuesta verdad fue recogida por la Iglesia organizada. Esta es una de las consecuencias de abandonar las raíces hebreas abrazando a los filósofos griegos. El espíritu de Grecia que entró en la Iglesia sigue siendo muy influyente en el pensamiento de la humanidad. La gestión de los recursos naturales, los avances científicos y tecnológicos conciernen al mandato cultural de Génesis y debieran enfocarse al bienestar de la humanidad. Esa meta que la Iglesia soltó parece haber sido recogida por la ONU y sus objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día, los descubrimientos científicos son desarrollados por grandes empresas que patentan sus tecnologías con fines de lucro. Los científicos, los técnicos, los sabios de nuestro tiempo, como en los tiempos de Nabucodonosor, son reclutados por imperios empresariales, ya no como cautivos, sino como una élite de asalariados dorados, bajo fortunas que llegan a superar el PBI de algunas naciones. Veamos algo de la industria farmacéutica, la Big Pharma. Desde los antiguos alquimistas que buscaban la piedra filosofal para la vida eterna, al transhumanismo de hoy que persigue lo mismo, desde la farmaqueia, palabra griega que se traduce como hechicería, a la industria farmacéutica de hoy, lo que podemos decir es que científicos ganadores de premio Nobel sostienen que la industria farmacéutica podría solucionar algunos de los problemas de salud que aquejan a la humanidad, pero que más rentable resulta vender sus medicinas de tratamiento que los médicos de este tiempo, educados por las empresas farmacéuticas, dicen a sus pacientes que deben usar de por vida. La poderosa Big Pharma está involucrada también en la educación, a través de importantes institutos y universidades enfocadas en la medicina y en la investigación. Laboratorios farmacéuticos negocian hoy en día con las naciones a través de sus entidades de salud pública para colocar de forma masiva sus productos. No se queda atrás tampoco la industria bioquímica,
como la oscura Monsanto, que no solo desarrollaron armas químicas, sino también las llamadas semillas mejoradas o transgénicas. Génesis 1:11. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y esto fue lo que sucedió. Dios garantizaba la continuidad de la producción agrícola sobre la tierra con la presencia de las semillas, pequeños granos que contienen dentro de sí el potencial y capacidad de germinar, producir y reproducirse. Esta es la verdadera sostenibilidad del dador de vida. Por otro lado, también se está manipulando la simiente humana, el comercio de bebés a través de la gestación subrogada. Realmente se están tocando cosas muy sagradas del Creador. Por otro lado, la obsesión de Babilonia, desde Malthus en 1789, con su ensayo sobre la ley de la población, se anuncia que la población crece y la provisión de recursos del planeta se acabarán. Como ideas tienen consecuencias, esto generó un pánico de superpoblación y la idea de reducir drásticamente la población del planeta. La tesis del cambio climático señala a la humanidad como el virus que genera el calentamiento global. Todas estas son mentiras de las tinieblas que quitan a la humanidad la dignidad expresada en el mandato cultural de Génesis. Todo esto sumado a las políticas de salud pública de Naciones Unidas, la perspectiva de género, el aborto libre y la eutanasia como supuestos derechos de las personas, vemos que reina la cultura de la muerte, desafiando al Dios de la vida. Los avances científicos son evidentes, pero sin un salvador, la humanidad es presa fácil de la codicia, búsqueda del poder y el desamor del que todo lo percibe utilitario. La naturaleza caída ha sido el motor para este tipo de ciencia deshumanizada. Proverbios 27:20, la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. Veamos algo de Babilonia religiosa. Los relatos de Babilonia cuentan que Nimrod, que era el dios de su cultura, se casó con Semiramis. Tiempo después, ella queda embarazada, asegurando que concibió a su hijo de los rayos del sol. Cuando nace Tamuz, ella afirma que él era la reencarnación de Nimrod y decreta que ambos debían ser adorados como dioses. Tamuz, el dios del sol, y ella como la reina del cielo. Veamos cómo esto penetró al mismo templo del pueblo de Dios, antes del juicio severo de Dios en tiempos del reino dividido. Ezequiel 8:14, me llevó a la puerta norte del templo y ahí había mujeres sentadas llorando y presentando sus necesidades ante su dios Tamuz, al que consideran dios de la fertilidad. Jeremías 7:17-18, ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que llaman Reina del Cielo. Me ofenden además ofreciendo vino a dioses extraños. Vemos cómo estos cultos paganos se filtran aún en el pueblo de Dios. Y de estos cultos derivaron mucho más, el de Baal, Astarte, Moloch, del sacrificio de bebés. Podríamos decir que Moloch es el dios de empresas como Planet Parenthood, ¿no? Que es la gran industria del aborto en el mundo. Los cultos cananeos, el culto al sol y la luna, presentes en regiones tan lejanas entre sí como Japón, el imperio del sol naciente, Egipto con Ra, los incas con su dios Inti, sol. De manera sutil, todos estos cultos se han infiltrado en el cristianismo, adaptando tradiciones y festividades paganas al culto de Dios. Por toda esta confusión, nosotros sabemos que la referencia más segura que tenemos es la palabra de Dios. Es la fuente más segura que nosotros tenemos. El sincretismo en Latinoamérica tuvo como resultado naciones culturalmente religiosas, pero donde reina la corrupción. Dios no comparte su gloria con nadie. Veamos algo de Babilonia y la Iglesia unificada. Desde hace varias décadas entró a la cultura del mundo la nueva era, o New Age, promovida por círculos esotéricos.
Esta es una práctica de meditación cósmico-religiosa que amalgama los credos, afirmando que Dios toma diferentes nombres y formas, pero que en esencia son lo mismo. Esto confundió la cosmovisión de muchos creyentes que adoptaron a la fe aspectos y conceptos de otras creencias. Esta especie de todo vale espiritual afectó la mentalidad a lo que ya comenzamos a ver hoy. Babilonia y el culto unificado. Quiero mostrar un poco el enfoque de las Naciones Unidas en materia religiosa. Esta foto, en el año 1952, en la sede central de Nueva York, construyeron el Salón de la Meditación, con un altar de piedra de magnetita y un cuadro abstracto en el fondo que encierra diversos enigmas esotéricos, según los entendidos. La idea era que todos se sientan cómodos de rendir culto a sus divinidades en este salón. Ahora, el concepto unificador no es nuevo. Nabucodonosor tenía en su palacio una corte de sacerdotes, hechiceros, magos, sabios, de todos los cultos y culturas. A todos les consultaba. Él pudo llegar a reconocer la superioridad del Dios de Daniel, pero igual incluía al Altísimo en el paquete de los dioses. Hoy, 68 años después, la ONU ha avanzado en su afán unificador de religiones hasta organizar el Alto Comité para la Fraternidad Humana, creado bajo el respaldo de la UNESCO, Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura. Dentro del Plan ONU 2030, dicen, busca influir concertadamente en el sistema educativo de todo el planeta para establecer un plan educativo global, colocando como punto de convergencia la ecología y el cuidado del planeta. Ahora, yo no puedo imaginar a Moisés, Josué, al profeta Samuel o a cualquier otro siervo de Dios convocando a los amorreos, eteos y jebuseos a orar unidos. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le voy a dar mi gloria a otro, ni voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí. La adoración al único Dios es un principio judeo-cristiano sostenido en la Biblia de tapa a tapa. El Shema Israel establece, Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios demanda la fidelidad de su pueblo como Él es fiel. Es necesario que despertemos como iglesia, pues el espíritu de Babilonia siempre procuró adoctrinar al pueblo de Dios, integrándolo a su amalgama religiosa. Daniel no fue cautivado en su espíritu por Babilonia, porque llegó a tomar decisiones firmes. El éxito de Babilonia en confundir se expresa en el llamado que hace Dios ante la inminente caída de Babilonia para que su pueblo salga de ella. Apocalipsis 18, 4 al 5. Entonces oí otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caiga sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo. Dios no se ha olvidado de ninguno de ellos. Despertemos, iglesia, el rey nos quiere, bien despiertos y apercibidos. Mateo 24, 42 al 44. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La religión global es el centro de convergencia. En la religión global, el centro de convergencia está puesto en la ecología y el cuidado del planeta. La Carta de la Tierra de Naciones Unidas del año 92 impulsa un movimiento global de cuidado del planeta. Años después, en el 2015, la ONU organizó el Acuerdo de París y ese mismo año el Vaticano publicó la encíclica llamada Laudato Si. Años después, en octubre del año 2019, organizó el Sínodo de la Amazonía, donde se enfatizó el culto ancestral a la Madre Tierra o Pachamama.
El gran tropiezo de hoy es abrazar ideologías humanistas, en especial la llamada progresista, impulsada por la ONU hace años. Los creyentes de toda época debemos amar a Dios con toda nuestra mente y no ajustarnos al mundo. Una cosa es el respeto entre los seres humanos, pero otra es banalizar una realidad que solo fue posible a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Él vino a esta tierra con el propósito de solucionar el peor problema de la humanidad, el pecado, y con su sacrificio nos religó al Padre. Jesús es el camino, no es un camino más. Él es la verdad, no una de muchas verdades, Él es la vida, la abundante y la eterna. Vamos a ver algo. El Foro Económico Mundial está anunciando el gran reseteo. Y voy a citar, la fuente viene de ellos mismos, ¿no? Viene de Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro Económico Mundial. Esto se llama el gran reseteo o gran reinicio. Él dice, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo, forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico. Otra cita de él, un gran reinicio es necesario para construir un nuevo contrato social que honre la dignidad del ser humano. La crisis sanitaria mundial ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de nuestro antiguo sistema en lo que respecta a la cohesión social, falta de igualdad de oportunidades y la inclusión. Tampoco podemos dar la espalda a los males del racismo y la discriminación. Necesitamos incorporar este nuevo contrato social, nuestra responsabilidad intergeneracional para asegurarnos de que cumplimos las expectativas de los jóvenes. Este es de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. El gran reinicio es un reconocimiento de que esta tragedia humana debe ser una llamada de atención. Debemos construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros cambios mundiales a los que nos enfrentamos. La estructura política global de la ONU, el culto global a la ecología y la madre tierra, el reseteo económico del Foro Mundial, las ODS 2030 de la ONU, avanzan hacia una supuesta sociedad perfecta. Las élites financieras de los filántropos y la creciente censura de los dueños de la Big Data a aquel que diga algo distinto a su relato nos indican que avanzamos a un orden global. Jesucristo, en su mensaje a las iglesias, nos desafía a ubicarnos. ¿Estamos en la Odisea o estamos en Filadelfia? Por último, vamos a ver un poco acerca de la caída de Babilonia. La mentalidad humanista secular ha avanzado a través de la historia y hoy galopa desafiante y perversa montada sobre el dragón, infestando la mente de las nuevas generaciones con el vino de la corrupción. Babilonia es la cultura que prevalece, difuminando los límites de Dios, profundamente anticristiana y acusando a los creyentes de ser odiadores e intolerantes. Babilonia desprecia a los que no se dejan engañar, a los que por la gracia de Dios han desarrollado su sentido espiritual. La fragilidad de Babilonia es revelada cuando observa a creyentes refugiados en la roca, que es Cristo, confiando en Él y siendo alentados por el Espíritu Santo. Babilonia se intimida con el cristiano que entiende que las bienaventuranzas parecen contradictorias, pero que son en realidad el anuncio de la victoria final de los que confiaron en Jesús. Babilonia se sabe vencida, por eso su odio contra la humanidad se ha exacerbado. Sabe que la victoria es de Jesucristo y que los pobres de espíritu, los mansos, los que sufren y tienen hambre y sed de justicia, serán saciados y heredarán la tierra. La palabra nos dice que en un instante y que el juicio sobre ella será muy fuerte, le dará el doble de todo, ¿no? Se convertirá en habitación de demonios, ¿no? ¿Por qué? Por todo el engaño que han desplegado, ¿no? En un instante esa estatua humanista será nada, pero habrá quienes se alegren, los santos, los santos. Veamos ahora algo interesante. La caída súbita de Babilonia nos muestra que es como si todo este sistema del mal hubiera sido una puesta en escena del mentiroso.
La seductora Babilonia era una fachada de apariencias, una ramera siempre dispuesta y de fiesta, levantando su copa de vino de inmundicia, lista para brindar quienes se fijan en ella, y fueron tantos. En cada generación Babilonia tuvo sus modas, sus agentes, sus servidores. Sal de ella, pueblo del Dios vivo. Entonces todo parece cobrar sentido. Dios actuando a favor de su pueblo desde la antigüedad, organizándolo, dándole su ley. Ahora entendemos la pasión de Dios por disciplinar a su pueblo rebelde y el plan maestro de enviar a su Hijo Jesús. Ahora entendemos lo duro que fue el plan de salvación, todo el sufrimiento, rechazo y dolor a favor de la humanidad, de los pobres de espíritu, que lo recibimos como Señor. Todo cobra sentido, pues Babilonia con toda su soberbia caerá en un instante, mas el pueblo de Dios se gozará por toda la eternidad. Enfoquémonos en la misión, prediquemos el Evangelio de la gracia y la salvación. Lucas 21-28, cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Apocalipsis 22-20-21, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, dice el pueblo, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermana Carola. Hemos escuchado la exposición y bueno, escuchar los relatos de Nimrod, de la Torre de Babel y cómo reinaba el orgullo, la soberbia en ese tiempo, ¿no? Y ahora también vemos un mundo que cada vez deja más de lado al Señor. El tiempo ha avanzado, entonces vamos a dejar el tiempo a la hermana Leticia para que dirija esta parte de preguntas. Como estamos ya sobre la hora, vamos a ser muy escuetos y vamos a dar pase a 3 preguntas. Hermana Leticia. Muchas gracias. Bien, dice así este comentario. Babilonia nos introduce a un mundo ritualista, un sistema religioso vacío, vano. Entendemos que es por falta de conocimiento de Dios, justamente lo que Cristo reclama de los líderes religiosos de su época, llámense fariseos y saduceos, como dice el pan y el circo. Este aspecto se da en nuestros tiempos, también en la sociedad por falta de conocimiento, mala interpretación, mucho cuento, pero poco escrito está. ¿Qué comentarios puede darnos acerca de ello? El escrito está, es la clave. O sea, volver a la palabra. Tenemos nosotros que volver a la fuente de la información del pueblo de Dios, de la iglesia, la palabra de Dios, ponerla por alto, ¿no? Aprenderla, vivirla, aterrizarla en nuestra vida, no tenerla como algo místico que flota en el aire, sino realmente aplicarla a nuestra vida. Es el desafío que tenemos como iglesia. Gracias por ese comentario y realmente es lo que tenemos nosotros por delante. Yo animo a las personas a entrar en algún curso de estudio bíblico, a buscar del Señor, a estudiar la Biblia. Es lo mejor, es nuestro seguro. La Biblia, si bien hay tradiciones y muchas cosas, la Biblia vendría a ser como la constitución de una nación, ¿no? Es la carta magna, podríamos decir, porque es la revelación directa de nuestro rey. Muchas gracias. ¿Qué incidencia tiene la Babilonia religiosa en la iglesia y su actual quehacer? Esto a mí me llevó un poquito a escribir el libro que Pablo presentó al principio, que se llama Fe de Ratas, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, porque yo me di cuenta que la gran advertencia que hace Jesús de las prácticas que están introduciéndose dentro de la iglesia, ¿no? Con el peligro de desnaturalizarla, son justamente la entrada de Babilonia a la iglesia,
¿no? Babilonia afectó mucho en la antigüedad al pueblo de Dios, ¿no? Hemos visto que en el tiempo de juicio en el que Jerusalén fue destruida y el templo destruido, era porque la idolatría había tomado una dimensión enorme, ¿no? Entonces, así como penetró Babilonia al pueblo de Dios, y encontramos en tiempos de Jesús a esas autoridades que se sentían, Dios mío, pero así, muy por encima del pueblo, y a un pueblo en tinieblas, ¿no? Como dijo el profeta Isaías, en tiempo de grandes tinieblas vio gran luz, ¿no? Es la llegada de Jesús con su enseñanza, con la gracia, con esa vida que él transmitía, ¿no? Y que venía por los pecadores y no por los sanos, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que esas cosas que la iglesia permitió en la historia, desde el siglo III, desde el siglo II, fueron las que realmente desnaturalizaron la iglesia, ¿no? ¿Cómo deberíamos ser nosotros hoy la voz profética de la sociedad, ¿no? Y esa voz la están tomando los magnates, ¿no? Un poquito. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿por qué parece ser que a la iglesia le cuesta aceptar que estamos viviendo una nueva era de misión donde todo ha cambiado? ¿Por qué cree que está sucediendo esto, no? La Yo falta de creo que, aceptación. Sí. exacto, esta pandemia definitivamente ha producido un movimiento sísmico global, ¿no? Entonces, y la iglesia no está exenta de este movimiento, ¿no? Entonces, las iglesias cerradas, porque lo primero que prohíben son las iglesias, ¿no? Los mercados pueden estar llenos, pero las iglesias no. No, vemos nosotros esto. Entonces, esto ha hecho que la iglesia tenga que mirar otros caminos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos medios tecnológicos que está usando Sociedad Bíblica Unidas y Sociedad Bíblica Peruana de enseñar con Zoom, los estudios bíblicos también hoy en día son por Zoom, nos está abriendo también a nosotros la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿no? Yo me gozo cuando Pablo nos cuenta que la cantidad de Biblias que se venden en Sociedad Bíblica Peruana, y seguramente será así en las demás sociedades bíblicas unidas, ¿no? Entonces hay un hambre. Estos son tiempos muy buenos para nosotros los creyentes, para realmente mostrar la gloria de Dios, su gracia, su amor. A los jóvenes, por favor, un saludo a todos los jóvenes que quizás no se han sentido cómodos en sus congregaciones a pesar del respeto y el amor que tienen, ¿no? Un saludo para ellos y realmente esto nos permite empezar a buscar otras cosas, ¿no? El pueblo, yo no hablo de pastores o de religiosos, estoy hablando del pueblo cristiano en general. Debe haber muchos jóvenes que tengan una vocación política, una vocación en ciencia y tecnología. Entonces, retomar las esferas de la sociedad, pero con el consejo de Dios. O sea, esa es la sabiduría que nosotros tenemos. Y desde la antigüedad la palabra nos dice que esa será tu sabiduría y tu inteligencia delante de las demás naciones. Ver que tienen un Dios tan cerca a ellos, ¿no? Entonces, el mensaje que gracias a Dios estamos en concordancia con Sociedad Bíblica Peruana y las sociedades bíblicas es ánimo. Dios es soberano y a pesar de todo el dolor que nos tiene, como comentaba con Pablo hace un rato, nos tiene orando a todos por esta plaga para que cese, para que se vaya, para que den con la solución. Hay tantas cosas por las que tenemos que orar, ¿no? Unidos como pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Carola. Y bueno, para los de Perú, anunciar que en Sociedad Bíblica todavía tenemos el libro Fe de Ratas y esta semana lo vamos a tener a 20 soles, ¿ya? Para que puedan adquirirlo. Yo ya lo he leído, está todo marcado, ¿no? Entonces, yo les invito a que lo puedan adquirir, es muy bueno, ¿no? Muchas gracias, hermana Carola. Vamos a hacer mención a los ganadores. De Colombia, Lisbeth Charris; de Ecuador, Vanessa Guevara; de Perú, Cintia Cifuentes; de Venezuela, Ramón Vinque;
de Chile, Josué Escobar, y de Guatemala, Fanny Rodas. Entonces son las personas que han ganado una Biblia, pueden reclamarla en la sociedad bíblica de su país. Vamos a compartir también la conferencia de la siguiente semana y le voy a pedir a Ronald que por favor la ponga en pantalla. Vamos a tener una conferencia muy interesante y vamos a entrar desde la Biblia, vamos a hablar acerca de las migraciones, ¿no? Y el expositor va a ser el pastor Daniel Oliva, que es secretario general en las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, es un biblista muy reconocido en su país y bueno, vamos a poder escucharlo, ¿no? Y seguimos anunciando el diplomado, entonces Ronald, si puedes también compartir, seguimos anunciando el Diplomado Internacional de la Biblia, ¿no? Este diplomado siguen abiertas las inscripciones, se inicia el 8 de mayo y nos hemos unido para los webinars y también nos hemos unido para los diplomados para que ustedes puedan tener un conocimiento más profundo, una interpretación desde las diferentes herramientas exegéticas. Bueno, vamos a terminar esta reunión y les voy a pedir para que inclinen sus rostros, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos alimenta, nos orienta, nos guía en un mundo lleno de relativismo, lleno de corrientes. Señor, te pedimos para que tu iglesia pueda ser luz, sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo. Gracias, Señor, y te encomendamos cada uno de nuestras vidas y a cada persona de cada país que ha escuchado este webinar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les pedimos que prendan sus cámaras a todos. Ya pueden abrir sus micrófonos también y pueden hacer un saludo si gustan. No hay ningún problema. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Carolita. Excelente presentación, Dios les bendiga. Gracias, Carolita. Gracias. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones y que Dios los bendiciones. Que tengan un lindo fin de semana. Esta conferencia no Dios bendiga a todos. Dios bendiga. Fue difícil para ingresar al comienzo, pero lo logré. Se les